Entrevista el- para desafíos y problemas del Perú, perturbación en clase número 4. Esta será una entrevista. A quien voy a entrevistar será a un hombre llamado Miguel Minaya Martínez Mego. Se nos sintió voluntario para participar de esta entrevista sobre el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. Bueno, primero le empezaré a preguntar, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 45 años. Bien, 45 años. Entonces le voy a empezar a preguntar la primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos y políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Joven, para entender los problemas durante el gobierno de Fujimori, tiene que entender que veníamos del infierno, no es una exageración. Antes de que él llegara al Perú era un país muerto. El problema social número uno era el miedo, el terror. Vivíamos en un toque de queda, Sendero Luminoso y el MRTA estaban comiendo vivos. Un choque bomba en Tarata, un apagón y un silencio que venía después. Ese silencio era terrorífico. Salían de las mañanas sin saber si volverías. Y el problema económico, Dios mío, eso no era economía, era una locura. Veníamos del primer gobierno de Alan García y de la hiperinflación, pero ¿sabe usted lo que es eso? Es lo que pagan un sueldo en la mañana y en la tarde. Ya no valía nada, nada. Llegamos a tener una inflación de 7% por ahí en 1990. No había agua, no había luz, no había medicinas. El Estado se había disuelto, la gente en la calle solía decir, peor que jamás. Estábamos solos. Entonces Fujimori llegó y los problemas de su gobierno fueron en realidad las soluciones brutales que aplicó a esos problemas. Para parar la economía nos dio un choque que nos dejó en la luna. Para parar el terrorismo nos dio una mano dura que se llevó a inocentes y la pobreza, bueno, para la pobreza nos dio ayuda, pero a cambio de nuestra lealtad. Era falso. El problema del Fujimorismo fue que, para salvarnos del caos, él mismo se convirtió en un caos autoritario. Oh, muy interesante, la verdad. Bien, seguiré con la pregunta número 2. ¿Le parece bien? Sí. Bien, bien, me parece bien. Bien. La pregunta 2 será, ¿qué medidas de implementación para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori parece que fueron o no efectivas? Mm, unos, una sola cosa, el Fujishock, o como lo decimos en la calle, el pequetazo. Fue el 8 de agosto de 1990. Lo recuerdo como si fuera ayer. Nos había mentido en el debate contra Vargas Llosa. Él dijo que no iba a aplicar un shock, pero eso era lo que quería el rico de Vargas Llosa. Y todos le creíamos. Esa noche salió su ministro de Economía, Juan Carlos Huartado Miller, y dijo que era esa frase que nos heló la sangre a todos. Que Dios nos ayude. Miré, los números eran de locos. Al día siguiente la gasolina, ¡paf!, pasó de 21 intis a 675 intis. 30 veces más que una noche. El tarro de leche saltó de 120 a 370.000. Fue un golpe colosal, súbito. Los ahorros de mi vida, polvo, se esfumaron en una noche.
La gente cayó en la pobreza extrema por millones. Si fueron efectivas, nah, si fueron, sí fueron terriblemente efectivas. Fue como tener una gangrena en la pierna y que vengar a un doctor y sin anestesia de la corte con un hacha. Dolió. Claro que dolió también. El costo social fue brutal, pero detuvo la inflación. La hemorragia paró. La inflación bajó desde ese 7 y tanto a 7, 7,6 a 1,3 o algo por el estilo al año siguiente. No lo recuerdo bien. Fue una terapia de choque, por así decirlo. Una medicina amarga. Nos salvó de una locura económica, pero nos costó el alma. Son relatos muy alarmantes, por lo que veo. Bien, sí, sí, lo entiendo. Bien, entonces podemos pasar a la tercera pregunta que le voy a hacer. Será, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Pues ahí está la mezcla, lo bueno y lo malo, todo junto. Después de ese shock, el mismo nos dio. La gente se moría de hambre. Entonces, ¿qué hizo? Creó programas para llenar directo al pobre. Saltándose a todos los demás, creó Funcodes, el Fondo de la Compensación y el Desarrollo Social, y el PRON, no algo por ahí, para la asistencia alimentaria. Y usted lo veía, yo lo vi. Ibas a los pueblos más alejados, a la sierra, y veías el cartel amarillo de Foncodes, una escuelita nueva por ahí, una posta médica por allá, un puentecito, unos barrios, estabas los comedores populares, los desayunos escolares del Pro Noa. Para una madre que tenía que darle a sus hijos, eso era la vida. Pero seamos honestos, joven. Eso no era gratis, no era política social, era clientelismo. Todo daba una escuela, pero tenía que votar por él. Te daba un saco de arroz y tenías que ir por su mentín. Era un manejo discrecional. Como dicen ustedes los leídos o los que entienden esos significados, no había una estrategia real para sacar a la gente de la pobreza. Era, vamos a construir esto aquí para la foto y era una forma de compra de lealtad y de mantener a la gente tranquila. Les dábamos lo mínimo para que dependieran de él. Oh, ya veo, ya veo. Eh, sí, es muy interesante, la verdad. Bien, pasemos a la pregunta número 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Mm, si hago memoria, mire, esto es lo más difícil de explicarle a alguien que no lo vivió, pero lo intentaré. No es que tenga algunas dificultades, pero antes de que Fujimori estábamos perdiendo la guerra. Perdón, ni siquiera una guerra, era una masacre. Estábamos de rodillas y entonces, el 12 de septiembre de 1942, sonríe, no sé cómo decirlo, pero la captura del siglo estaba en mi casa.
viendo la tele, salió en las noticias, habían capturado a Abimael Guzmán. No lo podíamos creer, pero luego lo mostraron enjaulado, con ese traje a rayas. Le juro, salíamos a la calle y la gente tocaba el claxon. Nos abrazamos como desconocidos, llorábamos. Era, era el fin de la pesadilla. Nos devolvió la vida y eso se lo demos a él, a Fujimori y al Hein, a esos policías valientes. Su popularidad se fue al cielo, un 74% según los periódicos decían de aprobación, o algo por esa cantidad de número. Pero, ¿a qué costo? Para lograr eso nos dio carta blanca para matar. El autogolpe del 92 fue para eso, para tener mano dura, y vinieron los tribunales sin rostros, jueces encapuchados militares, metían a la cárcel a miles de inocentes, cientos de inocentes. La tortura era el plan de cada día. Y luego los barrios altos y la cantuta, ma- matar gente inocente, estudiantes, hasta un niño, diciendo que eran terroristas. ¿Qué opino? Bueno, opino que fue una guerra sucia y que Fujimori decidió que para ganar teníamos que ser tan sucios como Sendero. ¿Lo justifica? No, no lo justifica. ¿Para qué hacía usted que dejaba matar? Nos dio la paz, pero esa paz estaba manchada con sangre. Es un relato muy extremerante, la verdad. Bueno, pasemos con la quinta pregunta. Eh, es la siguiente. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Eso no tiene nombre. Eso no fue una política, fue un crimen, una cobardía. En esa época, en Lima, no lo sabíamos bien. Eran rumores, cosas que se decían, la verdad, lo supimos bien después, con la Comisión de la Verdad. Y saber qué es lo peor, que fue sistemático. Iban a los pueblos más pobres, a las comunidades campesinas, donde estaban las mujeres que no hablaban español, las más humildes, las cazaban, así como me lo contó una señora de Anta, y el Arira Supa, las engañaban, las presionaban, las coaccionaban, les ofrecían comida, a los doctores y enfermeras les ponían cuotas, como si estuvieran vendiendo pollos, y las operaban en condiciones terribles, insalubres. Las trataron, las trataron como basura, como si fueran animales, no personas, como si ser pobre y ser indígena fuera un delito. Hay que controlar. Lo que opino que es la peor vergüenza de estos años, peor que el Choco. Pero la corrupción, porque eso fue todo a las más inocentes. Fue racismo, fue diabólico. Y por eso, joven, por eso el chino puede haber construido carteras, pero nunca se le podrá perdonar. Cada vez me sorprendo lo que usted está diciendo. Entonces pasemos con la penúltima pregunta, la número 6.
¿Conoce las medidas que se trataron durante el gobierno de Fujimori para controlar las prensas y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Controlar la prensa, la compraron, compraron la prensa, las comunicaciones. En Territa no había libertad de expresión, había el precio de la expresión. ¿Usted se acuerda de los diarios Chincha? Usted iba al kiosco y era una cloaca. Periódicos con nombres como El Chino, El Mañanero, La Yuca, portadas como mujeres. Ay, titulares que eran puro insulto todos los días. ¿Saben qué hacían? Destruían a los opositores, a Alberto Andrade, a Castañeda, a Toledo y a la banda, al chino como si fuera un dios. Era asqueroso. Y todos sabíamos que era mentira. ¿Y sabe de dónde salían esa plata? De la nuestra. Desviaban fondos de las Fuerzas Armadas del SIN para pagarles por titulares. $5,000 por un titular. Es mucho. Pero esa era para el pueblo. Si era un periodista de verdad, un canal grande. Ay, de ti. Vio lo que le pasó a Bruce y Mitch, algo por ahí será el nombre. Dueño del Canal 2, eso sí estoy seguro. Se atrevió a sacar un reporte sobre las torturas en el CIN. ¿Y qué hizo el gobierno? No lo censuró. Fue más, ¿cómo decirlo? Inteligente, astuto. Le quitaron la nacionalidad peruana y así de simple usted ya no es peruano. Y como no era peruano no podía ser dueño de un canal. Y le quitaron su canal. ¿Se da cuenta? Así funcionaba. O estabas con ellos o te destruían. Te quitaban tu voz, tu canal, tu país, tu voto, tu expresión. La reputación fue el cinismo. Aprendimos que todo se compraba. No había confianza. Oh, lo entiendo. Entonces pasemos ahora sí con la última pregunta, la séptima. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? El evento, uno solo, el que lo empezó todo, el Palan de Video. Es un nombre algo complicado de pronunciar para mí, pero eh, sí lo recuerdo bien. El 14 de septiembre del 2000. Lo recuerdo, estaba en mi bodega. Vimos la conferencia de prensa de la oposición y pusimos la cinta, la salita del CIN. Vladimiro Montesinos, el doc, el poder detrás del poder, y frente a él Alberto Corín, un congresista transfuga, y Montesinos, le da un fajo de billetes, $15,000 o algo por ahí, y le dice, pasa las filas del oficialismo, y así en nuestra cara fue como si nos hubiera quitado una venda. Todo lo que sospechábamos era lo que nos decía que era guerra política. Era verdad y era lo peor. Era una mafia. El país se paralizó y fue asqueroso. Ver esa podredumbre y ahí se acabó todo. El chino se asustó, trató de culpar a Montesinos, convocó a nuevas elecciones, pero el barco ya se hundía y entonces hizo lo que hacen los cobardes. Se largó, se fue, aprovechó una cumbre del APEC de Brunei y de ahí se fue a Japón.
las tierras de sus padres, y desde allá niega con la cabeza, niega todo. Nos mandó su renuncia por fax. ¿Se imagina la humillación? El Salvador del Perú, el hombre fuerte, huyendo como una rata y renunciando por fax. Eh, el Congreso, con la poca dignidad que le quedaba, no aceptó la renuncia. Lo vacaron por permanente incapacidad moral. Esa es la consecuencia, joven. Nos dejó un país quebrado. No de dinero, esta vez quebrado moralmente. Nos dimos cuenta de que la eficacia y el orden que nos vendió por 10 años era solo una fachada de una mafia. Las consecuencias fue una desconfianza total. Ya no creíamos en nadie, ni en los políticos, ni en los jueces, ni en los militares, ni en la prensa. Nos dejó cínicos y esa enfermedad creo que aún no lo superamos. Oh, ya lo entiendo. Es una experiencia bastante desmoral, desmoral. Ahora que me relata alguien que lo ha vivido desde sus propios ojos y su propia experiencia. Así es que se lo agradezco de todo corazón, Miguel Minayamego, de 45 años, por hacer esta entrevista voluntariamente. Se lo agradezco. Gracias.